Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo con el perifoneo. Fernando Cabrera hace un rato me preguntó con la ubicación, o sea que esperemos que llegue y no se pierde. Pero vamos a empezar hoy. Realmente les agradecemos mucho que hayan venido. Es más, tendríamos que haber preparado algunas medallas para ustedes, porque venir con este tiempo es de héroes. La segunda cosa que le comentaba a Mauricio Almada, que parece que están interesados en que el próximo perifoneo lo hagamos en la cuenca de Santa Lucía para ver si seguimos con esta racha de lluvia. Y como tercer cosa, bueno, para mí es una alegría muy especial esta idea que tuvimos con la gente de Prosodre, porque esto de mezclar disciplinas, que recién hablábamos con Laura, en realidad no es mezclar, son disciplinas que se interrelacionan fácilmente. Fue una idea que yo tenía hace tiempo. Por mi trabajo particular en la otra vida, que soy abogado, a la gente, a los directores y productores, hace tiempo nos estamos peleando con ellos en una asesoría por el tema de derecho a autor y de algunas asociaciones que se han conformado. Entonces ya tengo como una visión clara de la forma en que trabajan ellos. Y con los músicos, bueno, a través del programa de radio, a través de la enfermedad mía con la música, tampoco es raro eso. Bueno, nos acompaña Gonzalo Denis, que es músico, pero que también ha trabajado en muchas películas en audiovisuales, varias de ellas con el señor, te digo Fernández Puyol o te digo Parker. Bueno, Parker es más corto. Con Parker, y bueno, atendiendo esas dos disciplinas, o sea, mejor dicho, cómo adaptaste la disciplina del músico en lo audiovisual, me interesaba mucho que estuvieras acá. Lo mismo que Laura Goodman, que recién estábamos hablando. Ella tiene más funciones porque es productora de audiovisuales, es música, y ha trabajado en producción, ha trabajado también en música de audiovisuales, pero aparte como que las dos, y recién es la que me decía que ahora está en otras ramas más, como mezclar también la ciencia con la música y con la audiovisual. O sea que son siempre ramas que se relacionan y sobre todo se complementan. Parker, o Fernández Puyol, que está ahí en la punta, es director, productor. Sus dos largometrajes quizás más conocidos son Rincón de Darwin y La teoría de los vídeos rotos. Vos también hiciste música del Rincón de Darwin, ¿no? En ambas trabajó con Gonzalo Denis. Particularmente en La teoría de los vídeos rotos era una banda de sonidos muy interesante, porque era, y de eso también quiero hablar, canciones que intervenían en el relato y que eran parte del relato, que interactuaban con los personajes del relato. Y eso ya es un nivel mayor, ¿no? Porque cuando vimos esto, yo recordaba lo que me pasó a mí, cómo la música se mete en una película y termina siendo parte nuestra. Digo, parte nuestra de la película y del recuerdo de determinada parte. Yo tengo una historia que es un poco larga, así que la voy a resumir, pero en el año 1966, Paul Simon hace una canción y sacan el primer álbum de Simon y Garfunkel, que se llamaba Miércoles a las 3 de la madrugada, que no tiene ningún éxito. Es más, Paul Simon se va un tiempo a vivir a Reino Unido, a recorrer, a tratar de vivir tocando en boliches. Se entra a cuestionar si va a seguir siendo un intérprete o si va a ser nada más que un compositor para otros y trabajar en lo que se llamaba el Brill Building, donde estaba Carole King y un montón de gente, dice DACA. Es más, le propone a Carole King hacer un dueto de compositores para otros porque no tenía futuro. Un productor de apellido Wilson, que había trabajado con Bob Dylan y también con la Velvet Underground, se le ocurre agarrar una canción de ese disco y agregarle un bajo, batería y una guitarra eléctrica distorsionada y hacerla, voy a ser muy malo, más chengue chengue que el tema Los sonidos del silencio, que era una balada muy íntima. Ese tema pasa a ser un éxito brutal. Ellos vuelven, graban un disco que se llama Los sonidos del silencio, y ahí empieza la historia de Simon y Garfunkel. ¿Y por qué eso se relaciona con el audiovisual? Porque ese disco y el posterior de Simon y Garfunkel pasa a ser muy muy famoso. El director de una película que estaba preparándose y que no tenía la banda de sonido, que es el director Mike Nichols, siempre me confundo, el del graduado. Sí. ¿Sí? Está. Será Nichols, no lo tengo ahí anotado, pero no agarré el papel. Empezó a escuchar de las canciones que se estaban escuchando en la radio y dijo, pero acá tengo la banda de sonido. Y esa película, El graduado, que sale en diciembre del 67, tiene algunas escenas, y de eso también quiero hablar con ustedes, la diferencia entre el audiovisual, largometraje o mediometraje o el videoclip, que para mí funcionan como videoclip, sobre todo en la parte que pasan los sonidos de silencio por segunda vez y que está
calculo que todo el mundo recuerda a Benjamin, a Dustin Hoffman, pensando en su relación con Anne Bancroft, con los padres, y cambian de escena y funciona como un videoclip. Pero lo que pasa también es que en esa canción necesitaban una canción original, en esa película, y ahí Paul Simon tenía una canción que se llamaba Mrs. Roosevelt, y de repente le dijeron, no se va a llamar más Mrs. Roosevelt, se va a llamar, por ahí la mujer de Theodore Roosevelt que iba a hacer la letra, se va a llamar Mrs. Robinson, y pasa a ser el éxito y la canción que más vendió en el año 1967 a través de esa película. 1968, perdón, a través de esa película. Entonces, ahí funcionaron las dos cosas. Canciones que no eran pensadas para una película, que terminan siendo el alma de la película y que terminan así potenciando totalmente lo que para mí es el dueto de mayor popularidad en la historia norteamericana, desde el pop en adelante, que fue Simon y Garfunkel. Y a mí me pasa, se han dado cuenta, soy bastante fanático de esa película, que no la vi en su origen, no soy tan viejo, la vi en el 73, o 74, cuando la reestrenaron, cuando había que ir a los cines a ver las películas que reestrenaban, el Cine Ariel particularmente, y la vi 3 veces seguidas. Y como no había videos, la tuve que ir a ver al cine 3 veces seguidas. Y tanto le eché a mi hija, que la vio también como 3 veces, y yo creo que eso fue, esa película, que es una gran película, nadie lo duda, hay unas grandes situaciones, la música fue el elemento diferenciador de esas películas con el resto. Entonces ahí fue que se me ocurrió esto de todas esas diferencias. No voy a preguntar la clásica pregunta si es primero la letra o la música, eso me lo quieren decir, me dicen, me lo quieren decir, pero me interesa si cuando van a poner una letra a una canción, o cuando le ponen música a una letra, les interesa la historia que cuenta y cómo la ven ese rubro. Lo dejo, Laura. En mi caso, no soy de las historias. Más allá de que alguna de las canciones que compuse se podría ver como un principio, medio y fin, en mi caso son más descripciones, son más descriptivas, son más imágenes, son más y mucho enamoramiento de la fonética y como la musicalidad de las palabras, y obviamente que esas palabras tengan una coherencia. Ahora, en este mismo momento, estoy escribiendo una letra y estoy justamente en esa disyuntiva de qué se trata la canción. No sé, sé que te da estas sensaciones y te lleva para estos lugares y junta con la música, porque no soy una poeta, no escribo. Hago música. Entonces, si no está funcionando con la melodía y esas notas menores no se están mezclando con esas palabras que digo justo en ese momento, no me está funcionando lo que yo estoy buscando. Entonces, esa es mi forma. Admiro a la gente, como él, como Garo, como Romina, como mucha gente que escribe y decís, wow, me acaba de escribir un relato. Y si lo leyera sin la música, sería igual de coherente. Pero en mi caso soy mucho más de la musicalidad, de las palabras y de la fonética. Y bueno, también por eso muchos años canté en inglés. Criticada o no me importa, pero era Por el sonido y por la fonética. Por el sonido y la fonética y la musicalidad de las palabras y el placer que me daba generar eso y cantarlo. Algunos músicos argentinos cantan en español, pero como en inglés, con la fonética. Bueno, y a mí de los que me gustan, también es como que, yo qué sé, Cerati siempre me pareció, por más de que no es mi argentino favorito, es Charlie, pero Cerati es increíble, y también te dicen que iba con un diccionario de sinónimos en el bolsillo, o sea, buscando la fonética de las palabras, ¿no? Claro. O sea que bueno, pero mira que también eso se da en me hago una pequeña agresión, ya te digo, quiero que me contestes vos, pero digo, por ejemplo, Cortázar, que es uno de los cuentistas que yo más admiro, él cuando terminaba de escribir algo lo leía, y si la cadencia o el ritmo de lo que te había escrito no lo satisfacía, era un gran yacero aparte, tiraba lo que había escrito por más que fuera valioso el texto. Es decir, el tema del ritmo y el tema de la cadencia en Cortázar, si vos lo lees y lo lees en voz alta, te das cuenta que ahí hay detrás un músico frustrado, retiro lo frustrado, un músico que no se manifestó, pero que lo metía en su texto. Y quizás para mí, por eso,
En Rayuela también, pero básicamente en los cuentos lo notas enseguida. ¿Y vos? Bueno, un poco partiendo de lo que decía Laura, en mi caso yo siempre fui más, primero, la composición, más melodista que letrista, digamos, como que siempre las canciones se me ocurrieron a partir de la melodía y la letra era un trabajo posterior, que incluso se me hacía un poco cuesta arriba, como que me salían capaz que más fácil las melodías, y de repente después era, bueno, ahora le tengo que poner una letra. Y después, coincidentemente con el momento en el que empecé a presentarme, eso cuando empecé a componer para la banda que yo tenía en mi adolescencia, Mersey. Después cuando empecé a tocar solo, eso coincidió con que, por un lado, empecé a prestarle más atención a las letras, o empecé a ver que cuando alguien me daba alguna devolución de una presentación en vivo, me hablaba más de las letras que de las canciones, como que eso empezó a generarme cierta presión a la hora de empezar a escribir canciones futuras, digamos, como que veía que se le prestaba una atención que en lo que para mí era la música, la letra estaba más al servicio de la música. Y también coincidió con que empecé a interesarme más por contar historias, que hubiese personajes, que aparecieran nombres propios en las letras, y estaba terminando la escuela de cine también, porque yo estudié cine, y me di cuenta de que algunas ideas, si me proponía filmarlas, me iban a llevar un montón de tiempo y de dinero, y que si las hacía en una canción era mucho más barato y mucho más gratificante a corto plazo. Pero me sorprendiste por eso, porque sí, vos... Pero vos tenés, por ejemplo, canciones de Irma y Julio, ¿no? Que es un guión. Sí. O sea, que juega porque se sale con las posibilidades que da el lenguaje oral de jugar, pero es un guión. Es verdad, sí. Con un desarrollo, una estructura, o sea... Sí, o sea, que caso... Cortázar fue un músico frustrado, vos fuiste un cineasta frustrado sí, de música. Claro, yo incluso he hecho algunos videoclips, pero como director soy el único músico que me contrata. Y algunos videoclips que he hecho los he hecho para mis canciones. Pero sí, es cierto, es el segundo disco de Mersey, se llama Canciones de Irma y Julio, y es como la banda sonora de una película inexistente, como si fuera un musical, en el que hay dos personajes que cantan su relación, digamos. Y sí, siempre era eso, como que de repente volqué en las canciones cosas que eran más cinematográficas, y también eso, terminé a veces haciendo algunos videos para canciones mías, entonces de alguna manera siempre estuvo muy, una cosa estuvo muy relacionada con la otra. Pero cada vez me interesa menos desarrollar historias en las canciones. Mira, yo voy a decir un tema personal. En mi casa los discos tuyos entraron por mi hijo, por Agustín, que un día apareció con un par de discos tuyos, no sé si habéis visto un toque, y yo los empecé a escuchar, y a mí lo primero que me llamó la atención, más allá que las melodías me gustaron mucho, eran las letras. O sea, me llamó la atención determinadas, te vas a acordar de mí, otros temas más. Por ejemplo, yo la otra vez cuando lo pasé en el programa de radio decía que para mí era ese resumen perfecto del odio de un fin de una relación. Y tan inútil como que en el final termina diciendo la verdad. O sea, me parece que está muy bien conformada esa canción pop. Y aparte de eso, después entré a leer entré a escuchar y a prestar atención a tus letras, y siempre me pareció que narrás muy bien en las canciones. Por eso me sorprende que me digas que capaz que en las últimas no las tengo tan escuchadas y capaz que eso cambia. Pero en los primeros discos a mí me llamaba mucho la atención tus letras. Bueno, gracias. Y lástima que Agustín no vino para preguntarle a ver qué pensaba él, pero bueno. Bueno, no, también un motor creativo para mí siempre ha sido, no digo que sea la manera la manera de trabajar, pero como el distanciarme de las características más notorias de lo que hago, digamos, en trabajos siguientes, ¿no? Entonces yo creo que mis primeros discos tenían muchas situaciones, escenas, personajes, y era esa idea de que uno podía sentarse a escuchar una historia, pero con el tiempo he ido tratando de que eso tenga menor presencia, digamos. La primera pregunta fue el tema de películas que quedan en la mente como canciones, es decir, hablamos del grabado, hablamos de lo que son las películas en que intervinieron, en las películas de Parker, que intervino Gonzalo,
Laura en su tarea de procuradora, de productora, y de viste, capaz que te puedo haber hecho la 19 si estoy así, y que también sea música y que haya desarrollado eso. Cuando yo te invité a vos, a mí me interesaba mucho el trabajo que vos hiciste, más allá de tu tarea como músico, como compositor de canciones, cuando te abocaste al tema de la banda de sonido de El Dirigible, y que ahora también con esta última película boliviana, que no me acuerdo el nombre pero lo tengo ahí anotado, también interviniste. Entonces, la pregunta que le hice a ellos primero era, ¿cuál es la diferencia del desafío de hacer canciones para una película? Y si dentro de esos desafíos, en esa época, Pablo Dota, vos te dio determinadas directivas o tuviste independencia. Sé que hay un caso, como la canción que cierra la película, que es La casa de al lado, que ya estaba en embrión, ya del libro de Ignacio Martínez surge que ya había sido hecha y termina para eso. Pero en el resto de la música, que la estuve repasando y de tarde, ¿fue pensada para la película? ¿Habías visto la película antes? ¿Tuviste total independencia? Eso. Sí, claro. Toda la música de la película, menos el final, fue hecho especialmente para cada escena, para cada momento, a partir de diálogos, de intercambios con el director, cosa que me sucedió también en otras películas o documentales o que hice a posteriori. Y sucedió que la canción que aparece al final de la película ya estaba hecha. Se llama La casa de al lado. Pero yo había hecho un tema especialmente para el final, que me dio un enorme trabajo, ¿no? Con letra, música, todo un extenso tema, que lo cantaba de manera brillante Cristina Fernández. Está en el disco, el disco que yo luego publiqué, que se llama Música para el Dirigible, ahí aparece el tema que quedó afuera de la película. Lo que pasa es que cuando el director Pablo Dota ya había filmado toda la película, inclusive el final, a último momento se le ocurrió así como le cayó en la cabeza que ese final, la canción que le iba de manera más adecuada era esta que ya existía. Se había editado ya un par de años antes, creo, en un disco mío o más, La casa de al lado. Y bueno, creo que yo me quedé un poco con pena, ¿no? de que quedara fuera la canción que yo especialmente trabajé para ese final. Pero tanto él como la gran mayoría de la gente que vio la película considera que es adecuada esa elección para el final. A mí me interesaba que Parker dijera, vos cuando empezás a planear una película, ¿la música ya la tenés en el principio pensada o se va desarrollando la historia y lo vas pensando? Bueno, ahí creo que depende de la película y del tipo de proyecto. Y primero tengo que hacer una salvedad de Fernando Cabrera, porque yo estaba estudiando en la universidad y quería hacer cine cuando fui a ver El Dirigible un día entre semanas solo al Cine Central y me rompió la cabeza la película, pero también eso, o sea, sentí como la música para mí fue como muy importante. Ese final con La casa de al lado y el dirigirla es... Pero era como ver por primera vez en Uruguay, decir, mirá, este tipo, hay alguien que está haciendo cine de verdad. O sea, te puede gustar más, menos, lo que sea. En el momento a mí pero era como eso, sentir como una unidad entre lo que había visto, lo que había escuchado, lo que me estaban contando, más allá de eso, ¿no? De su delirio. Poner una película para buscarle, bueno, pero no entiendo qué pasa, ¿no? O sea, tenías que recibirla, se papeaba, y la música, o sea, me acuerdo que también fue como algo para mí como súper importante, como mirá, esta escena del salvo, claro, como eso, que tuviera como una música particular para mí también, algo que tenía que aprovechar a decirlo para que lo no se va a salvar, le voy a hacer una pregunta del relato de las canciones también, así. Después, en realidad, depende del tipo de película. Yo soy como muy... me pongo en función de la historia, de cómo la voy a contar. Entonces, por ejemplo, en Rincón de Darwin era evidentemente que hacer una road movie
tenía que ser una música que yo me la imaginaba como más bien con alguna raíz más local de guitarra. Eso, definimos que hubiera en algunos momentos que fueran silbidos, que no fueran cantadas. Por ejemplo, como esos son como los parámetros los que él decía, bueno, más o menos esta es la cancha. A veces te pasa con los actores que es más importante que decirles qué es lo que querés, es qué es lo que no querés, y dejar el corredor para que jueguen dentro de ese corredor que vos es donde sentís que va a funcionar la historia. Eso es lo que me pasa más o menos también como con la música. No vio nada. Con la teoría de los vidrios rotos fue totalmente distinto porque, bueno, era un personaje, pero habían como referencias, yo tenía referencias muy claras. Quería que este personaje que le hablara fuera como por momentos un Leonardo Fabio, por momentos un Rafael, y como ir jugando con esos, con ese género, con distintos estadios, también en función de qué música pensaba, qué músico. Si era Leonardo Fabio, era en cierto momento que le hablaba de cierta manera, y como que fuera variando la conversación, también variando el tipo de músico que era, ¿no? Porque siempre fuera el mismo. Bueno, terminamos el tercer perifoneo, que aparte era un día muy inhóspito y realmente con mucho éxito de gente. Y bueno, la pregunta a los integrantes de este perifoneo, que fue sobre la mezcla de audiovisual y música, ¿qué les pareció el encuentro? Buenísimo esto de participar en el perifoneo, siempre está bueno encontrarse con colegas, discutir sobre cine, música, cultura, arte, es como experiencias que están buenas, y en este marco del Sodre mucho más. Así que, preciosa experiencia. Excelente experiencia participar de esta invitación de Luis Fernando Iglesias, a pesar de que yo le expliqué claramente que no era muy adecuado para esta charla, pero él me insistió tanto que aquí estoy. Pero muy lindo encontrarme con estos dos amigos que ya conocía y un nuevo amigo, Parker. Así que bueno, contento y muchas gracias. Bueno, fue una experiencia hermosa venir acá a hablar de mis dos pasiones, la música y el cine y el audiovisual, y reencontrarme con queridos amigos y colegas, y bueno, una experiencia que me gustó mucho y que espero que hayan disfrutado todos. Muchas gracias. Bueno, para mí fue un gusto participar de esta conversación sobre música y cine, porque si bien además he tenido la oportunidad de trabajar componiendo para películas, el hecho de poder compartir con una productora que es música, con un director y con Fernando Cabrera, el hecho de poder escucharlos a ellos sobre todo, fue una muy linda instancia, que celebro que haya venido gente con este día de lluvia a escucharnos, y espero haber estado a la altura. Muy contento de haber participado, gracias. Bueno, es un gusto para la Fundación ProSodre, junto con el Sodre, hacer estas charlas de perifoneo, donde estaremos todos los meses con una charla distinta sobre distintos temas que están relacionados con la cultura uruguaya. Estamos muy contentos porque desde que han comenzado han tenido mucho éxito, han sido muy distintos, con la temática, y tanto también los participantes han sido muy variados, dirigidos excelentemente por Luis Fernando Iglesias, que le agradecemos muchísimo el apoyo que ha dado, y bueno, queremos que siga, y que esto esperemos que sigan durante varios años más, porque creemos que es muy importante para la cultura la integración de las distintas artes de uruguayos 100%. Esperamos contar con el apoyo de todos, y tendrán también la oportunidad de colaborar con la Fundación con los datos que brindaremos más adelante. Muchas gracias.